Muchas gracias, muy agradecido por tan cálida presentación, Liz. Muy agradecido con el equipo de la Secretaría Técnica que tuvo a bien invitarme a dar esta plática en torno a las contrataciones públicas, dando continuidad a esta jornada de capacitación de infraestructura pública en Guanajuato. Muy contento, muy agradecido, muy honrado de compartir este escenario virtual con el director de Auditoría de Infraestructura Pública de aquí de la institución, con el ingeniero Federico Pérez Tapia. Me gustaría, antes de comenzar los planteamientos de esta conversación, de esta plática, dos advertencias previas. La primera es que los comentarios que en esta sesión, que en este momento me voy a permitir vertir, son a título personal y no necesariamente reflejan la postura institucional. Digo, no me voy a apartar de ella, pero es importante la advertencia. La segunda advertencia, me voy a permitir también hablar de algunas generalidades en torno a la ley de obra pública, específicamente a los procedimientos de contratación, a los tres diversos procedimientos de contratación que establece la propia normativa. Para ello, tanto el ingeniero Federico como yo acordamos y proponemos la siguiente propuesta metodológica. En primer término, me voy a permitir platicar, enfatizo, platicar un poquito en torno a las cuestiones generales que habla la propia ley. Voy a platicar un poquito en torno a los principios constitucionales, sobre los cuales se debe de enmarcar la actividad de obra pública, los procedimientos de contratación. Voy a hablar un poquito también de las generalidades de los contratos de obra pública, que me parecen indispensables al hablar de procedimiento, hablar un poquito de los contratos, y enseguida, después de este marco introductorio, después de estas notas iniciales que corren a mi cargo, el ingeniero Federico continuará, digamos, con la segunda parte de la sesión para darle contenido o para darle, digamos, más practicidad, más visibilidad al aspecto conceptual que de entrada me voy a permitir hacer yo. Bueno, después de este largo preámbulo, me parece importante platicar respecto de los contratos de obra pública. Especie de contrataciones que puede hacer el gobierno, indistintamente si se trata de gobierno estatal o gobierno municipal. Solamente podemos contratar tres cuestiones: adquisiciones, obra pública o prestación de servicios profesionales. Ahora vamos a hablar de obra pública. Ajá. Y me parece también fundamental hablar de un par de conceptos básicos de entrada. Estos procedimientos de contratación de los que vamos a platicar tendrán como consecuencia o derivarán en un contrato, entendiendo por una especie de convenio. Es decir, los contratos sirven para crear o para modificar obligaciones jurídicas. Ajá. Como todo contrato tiene ciertos requisitos que deben, como todo contrato, decía, deben colmar ciertos requisitos, algunos de existencia, algunos de validez. De la existencia, nos remitimos a las disposiciones genéricas del Código Civil. Debe haber sujetos, en este caso es la administración pública, estatal o municipal, y por otro lado el particular, el contratista. El objeto del contrato, que no es otra cosa que la obra o el servicio que se va a contratar, y la solemnidad, que me parece que en los contratos de obra pública no es necesaria, no se actualiza. Hay elementos de validez también. Estos elementos de validez se traducen de manera genérica en ausencia de vicios de consentimiento, que no haya error en el momento de contratar, que no haya dolo, que no haya violencia, que no haya coacción, que se esté de acuerdo en el objeto y los términos del contrato para que no exista ningún problema. La capacidad
entendida en el contexto que estamos platicando, en la legitimación de la persona que va a suscribir el contrato. Ajá, si se trata, del ente público, de la administración pública, pues por Ministerio de Ley Orgánica Municipal, quien debe suscribir los contratos es el presidente municipal. Si se trata de los contratistas, pues quien tenga precisamente la capacidad para realizarlo, quien tenga legitimación, quien cuente con el poder suficiente y bastante para suscribirlo. Y la formalidad. Recapitulo: elementos de existencia, sujetos, objeto, solemnidad, elementos de validez, ausencia de vicios del consentimiento, capacidad, entendida como legitimación, y formalidad. Formalidad es importante, es determinante que los contratos de obra pública se encuentren debidamente documentados, es decir, forma escrita. Ajá. Forma escrita. No se vale, bajo ninguna circunstancia, que se pretenda ejecutar este tipo de contratos de manera verbal. Entonces decía que se debe de suscribir siempre por escrito, debe de documentarse. En realidad, pues todo el ejercicio en la gestión pública debe documentarse, mucho más este tipo de contratos. Los contratos de obra pública cuentan con diversos clausulados, tienen cláusulas esenciales que son las fijadas por el legislador. ¿A qué se refiere con eso? Hago un poco alusión a lo que dice la doctrina. Ajá. Las cláusulas esenciales de los contratos de obra pública significan que deben de contener al menos los conceptos, las referencias, las normas establecidas en la propia ley. No pueden ir más allá de la ley, pero tampoco pueden tener menos del mínimo. A eso se refiere con cláusulas esenciales. Desde luego puede contar con cláusulas accidentales que son la mayor expresión de la voluntad de las partes. Ajá. Importante. Al tratarse de contratos administrativos, no se aplica el principio de pacta sunt servanda, que se aplica normalmente en todos los contratos civiles. ¿Por qué? Porque una de las partes, recuerden, uno de los sujetos, uno de los suscribientes es la administración pública. Entonces, como tal, la administración pública reviste ciertas características específicas distintas a los particulares. Por eso se dice que en los contratos en donde interviene la administración pública, necesariamente estamos en presencia de un régimen jurídico exorbitante para el particular. Y así es. Garantías, que seguramente verán después, bitácora, programación, planeación, que ya vieron, pues eso no se ve necesariamente en los contratos entre particulares. De ahí que estamos constreñidos a cumplir con las normas de orden público. ¿Por qué? Pues porque estos contratos de obra pública son de interés social. Y si se aprieta un poquito, pueden ser también un servicio público. Por eso es que tienen una jurisdicción especial, un régimen jurídico especial. Bien, dicho lo cual, me remito ahora sí a la base constitucional. De la base constitucional van a derivar un montón de líneas que hay que observar al momento de contratar, de suscribir obra pública. Y desde luego, solamente un recordatorio, es el 134 constitucional. Específicamente los párrafos primero y tercero constitucional. Desde luego, pues no los vamos a leer, solamente se los señalo como referencia. ¿Qué dice esta disposición constitucional? Primero, necesitamos al momento del ejercicio del gasto público, es importante, es necesario, es determinante observar ciertos principios. ¿Por qué? Pues desde luego porque el dinero no es nuestro. Ajá. El presupuesto no es nuestro, el presupuesto es fundamentalmente de los contribuyentes, de los particulares, de la gente. Y quien ejecuta el gasto, quien se obliga a pagar una obra pública, pues es el gobierno.
estatal, municipal, insisto, pero es el gobierno. El dinero no es del gobierno, el dinero es de los contribuyentes que sirve y el gobierno lo administra. De ahí, y ante la escasez de esos recursos económicos, dice el imperativo constitucional, el dinero, los recursos económicos que tenga el Estado o los municipios deben de gastarse observando 4 principios fundamentales: eficiencia, eficacia, economía y honradez. Repito, eficiencia, eficacia, economía y honradez. El sexenio pasado, recuerdo que el gobernador decía que se puede meter la pata, pero no se debe meter la mano. Nos podemos equivocar al momento de ejercer el gasto, pero no podemos distraer recursos públicos en fines que no sean públicos. De ahí la importancia de estos principios del primer párrafo del 134 constitucional. Debemos de gastar el dinero, debemos de gastar el recurso de manera eficaz, eficiente, económica y honrada. Para esto, en los contratos en donde interviene la administración pública, debe privilegiarse, y paso al párrafo tercero del 134 constitucional, debe privilegiarse las licitaciones públicas. No es óbice que se pueda contar con licitaciones restringidas, ni tampoco con adjudicaciones directas, pero debe privilegiarse la licitación pública. ¿Por qué? Porque de este principio de licitación pública derivan otros que se reflejan en los procedimientos de contratación, precisamente. Principio de concurrencia, de igualdad, de publicidad y de oposición. Ajá. Repito, principio de concurrencia, deben de ocurrir distintas personas ofertando la prestación de sus servicios y nosotros, como entes públicos, debemos de razonar, motivar, determinar cuál conviene más, cuál ofrece las mejores condiciones para mi estado, para el municipio, en precio, en calidad, en financiamiento, en oportunidad, considerando todas las circunstancias, cuál de todos los postores, cuál de todos los participantes en las licitaciones conviene más contratar. Bueno, otro principio, igualdad. Igualdad de condiciones entre los participantes. No voy a privilegiar a unos de otros. Hay ciertos criterios de desempate, ¿verdad? En donde la propia ley dice que se adjudicará al participante que sea local, que sea buenapatense, etcétera. Pero en términos generales, igualdad de condiciones a todos los participantes. La publicidad. No se vale contratar, como se diría, en lo oscurito. Debe de licitarse, debe de invitarse, debe de abrirse a todo mundo. En un ejercicio no solamente de rendición de cuentas, sino fundamentalmente de transparencia. Que todo aquel que tenga la capacidad técnica, la capacidad económica de participar, participe. Y que no resulte que a final de cuentas, pues el concurso, el contrato, se le adjudica a mi primo, a mi pariente, a mi hijo, a mi compadre, a mi esposa. Y finalmente el de oposición, principio de oposición, que significa contrastar las posturas, contrastar las ofertas, contrastar las propuestas técnicas, económicas, insisto, para resolver como mejor convenga al Estado. Bien. Hasta aquí, digamos, las generalidades y los principios constitucionales que rigen en materia de contrataciones públicas. Vamos rapidísimamente al procedimiento. ¿Ah? De entrada, la ley de obra pública dice que se puede ejecutar por 2 vías. Se puede ejecutar por administración directa o por contrato. Si es por administración directa, pues ahí le dejamos, no
no es materia de la presente sesión porque la propia administración pública realiza el puente, etcétera. Ajá. Si es por contrato, puede haber varios tipos de contratos sobre la base de precios unitarios, sobre la base de precio alzado o mixtos. Ajá. Y para contratar debe observarse cualquiera de los siguientes procedimientos. Insisto, atento a los principios constitucionales, privilegiando la licitación pública, en donde se abra a todo mundo y todo mundo pueda participar, privilegiando la administración pública, perdón, la licitación pública. Pero hay otros dos procedimientos, la licitación restringida y la adjudicación directa. Un primer criterio para determinar cuál de estos procedimientos debo de observar, cuál de estas vías, cuál de estos procedimientos debo seguir, pues es el criterio económico fundamentalmente. Y entonces, año con año debemos acudir presupuesto general de egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Y así, para este ejercicio fiscal de 2023, podemos adjudicar de manera directa hasta 3,250,000 pesos. Por licitación simplificada, de 3,250,000 a 14,115,000 pesos. Y de esa suma en adelante, deberá ser por licitación pública. ¿De acuerdo? Salvo que la propia ley nos señale algún procedimiento distinto. ¿Como cuál? Pues que se hizo la licitación y fueron inviables las propuestas de los participantes. Bueno, pues entonces la propia ley permite, da opciones de manera directa, debidamente justificado, debidamente razonado, pero por principio de cuentas, licitación pública. Atendiendo aquí a la pregunta, con todo gusto repito los montos. La ley del presupuesto general de egresos para este ejercicio fiscal 2023, por si les sirve el dato, se publicó en el periódico oficial de Gobierno del Estado el 30 de diciembre del año pasado. Y ahí nos dice, adjudicación directa de 1 centavo, cantidades exactas, 3,247,271 pesos con 98 centavos. De esa suma hasta 14,113,143 pesos con 62 centavos, licitación simplificada. Y de esa suma en adelante, licitación pública. Bien. ¿Cómo es este procedimiento? Más IVA, preguntan por aquí. No, sin IVA. Dice el segundo párrafo del artículo 76, los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto al valor agregado, sin IVA. Bien. Procedimiento de licitación pública, rapidísimamente. Se emite la convocatoria en ejercicio de este principio de publicidad, se emite la convocatoria, las bases de licitación, las cuales debe de incluir un proyecto ejecutivo. Desde luego, cuando el ente público, cuando el sujeto fiscalizable emite una convocatoria, pues es porque previamente ya se cumplieron los requisitos, platicados por mis compañeros, ¿verdad? Es decir, hay dinero para ejecutar la obra, existe un proyecto, existe una programación, la obra debe de estar perfectamente indicada en ese programa, y ya que la tenemos, bueno, ahora sí, acorde a nuestra programación, se emite la convocatoria. Se emite la convocatoria y las respectivas bases de licitación, la cual se encuentra el proyecto ejecutivo, ¿sí? Se dan 3 días para la inscripción, se hace la visita al sitio al día siguiente de la inscripción,
Se lleva a cabo una junta de aclaraciones para disipar dudas, esto es al día siguiente, y enseguida hay 5 días para la preparación, presentación, recepción y apertura de propuestas. Importantísimo, importantísimo. La convocatoria y las bases de licitación, hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque se erigen o constituyen una normativa particular. ¿Qué significa eso? Que no solamente nos estaríamos obligando a lo que digan los preceptos constitucionales, legislativos o reglamentarios, sino que lo que nosotros establecemos en la convocatoria y en las bases de licitación también debemos de acatarlo. Es decir, es una normativa autoimpuesta por el sujeto fiscalizable y después no se vale desconocerla, no se vale ignorarla. Entonces hay que tener cuidado con ellas porque se erigen en normativa particular. Importante también las propuestas técnica y económica. Técnica y económica. Ahí, desde luego, sabemos que hay que considerar los precios unitarios, los costos directos, los indirectos, el financiamiento, el cargo por utilidad. Se reciben las propuestas, se lleva a cabo la apertura de estas, se valoran, se emite el fallo y se suscribe el contrato. Importante cumplir en estas fases de este procedimiento administrativo de licitación la parte de la motivación. Ajá. Cuando la ley establece que debemos valorar las propuestas, no es otra cosa que ponderar por qué las estamos, más bien, cómo las estamos considerando, por qué las estamos considerando o por qué no las estamos considerando, qué falta, qué ocurre, a quién le voy a adjudicar el contrato y por qué. No es otra cosa que colmar los requisitos de todo acto de autoridad de motivación. Debemos motivar los fallos. Debemos justificar los fallos. Esto es por cuanto hace, digamos, a esta modalidad de licitación pública. En la licitación simplificada, o el procedimiento de licitación simplificada, pues en aras del cumplimiento de principios constitucionales, la sugerencia es seguir en lo conducente los lineamientos de la licitación pública. La licitación simplificada es, su nombre lo indica, más sencilla, más simple. No se abre a todo mundo, atendiendo a los montos, atendiendo a un criterio cuantitativo, no se abre a todo mundo la participación, sino que el sujeto fiscalizable, el ente público, emite invitación a por lo menos 3 personas que considera pueden colmar los requisitos necesarios, que considera tienen la capacidad técnica, que considera tienen la capacidad económica para ejecutar la obra. Se hace la invitación a al menos 3 potenciales contratistas, 3 particulares, recibe las propuestas, se da el fallo, y se adjudica el contrato. Desde luego, otra vez, aunque sea una licitación simplificada, debe razonarse, debe motivarse, debe justificarse por qué. ¿Por qué se le adjudica a uno y no a otro? Debe documentarse. Es parte, digamos, del expediente de la propia obra. ¿Ah? Y la adjudicación directa, pues atendiendo también al criterio económico, se adjudica directamente a un contratista. Así nada más, pues no. La propia ley de obra pública establece ciertas circunstancias, ciertas hipótesis normativas que hay que seguir cuando se adjudica directamente. Pues cuando se atiende al orden social,
cuando estamos en presencia de alguna desgracia, causa de fuerza mayor, algún desastre, alguna obra de la naturaleza, cuando se trata de darle impulso a ciertas zonas marginadas y se trata de reactivar la economía. En fin, hay ciertos supuestos que establece el artículo 77 de Ley de Obra que valdría la pena revisar, checar y abundar. Yo hasta aquí dejaría en principio esta primera participación de mi parte, insisto, esa manera introductoria, y daría continuidad el ingeniero Federico. Entonces, Inge, te cedo la cámara y los micrófonos. Yo de cualquier manera estoy a sus órdenes, estoy al pendiente de las dudas de las consultas, con independencia de que, como ya lo dijo nuestra amable moderadora Liz, las desahogamos aún terminando la sesión. Muy agradecido, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, igual que el licenciado Germán, inicio con 3 premisas. Primero, debemos considerar que la instancia técnico-normativa en la aplicación de la Ley de Obra Pública para el Estado de Guanajuato y sus municipios es la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, mejor conocida como SICOM. Segundo, el tema de contratos de obra pudiera dar para exponerse en un seminario completo. Sin embargo, pues aquí aportamos solo algunas ideas y tópicos relevantes y a título personal, haciendo énfasis en la normativa estatal para el Estado de Guanajuato. Y tercero, considerar también que la normativa federal está más completa que las estatales. Sin embargo, estas siguen grosso modo lo establecido en la normativa federal. El objetivo del curso pues es conocer el marco normativo aplicable en procedimientos de contratación de obra y servicios y facilitar el fundamento legal aplicable para elaboración de contratos, así como algunos tópicos que se advierten para terminar el contrato, como suspensiones, terminaciones anticipadas y rescisiones administrativas. La siguiente, por favor. Muy bien, el índice, pues ya el licenciado Germán nos habló de algunas generalidades de la normativa y temas conceptuales. Veremos entonces también contratos de obra, suspensiones de obra, terminación anticipada, rescisión y entrega-recepción. La siguiente. Bueno, Hans Kelsen concluyó que toda norma emana de otra norma, remitiendo el origen último de la norma hipotética fundamental y esquematizándola en una pirámide jerárquica que nos permite definir la norma aplicable, ya sea federal o estatal, atendiendo al origen del recurso. Recordando que la parte izquierda de la lámina aplica a contratistas, ya que no pueden aludir desconocimiento. Y la parte derecha, la siguiente, que aplica a los servidores públicos, ya que solo pueden lo que la ley les concede. Por lo que es necesario tener siempre presente 2 pirámides, una considerando la participación de recursos estatales y o municipales, en cuyo caso la pirámide estaría compuesta por la Constitución Política para el Estado, que corresponda. En nuestro caso sería la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. En el siguiente nivel estaría la Ley de Obra Pública, después su reglamento de ley, y finalmente los POALINES, políticas, bases y lineamientos. Por otra parte, tenemos la necesidad de otra pirámide, considerando la participación del recurso federal, en la que consideramos que la cúspide sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después la Ley de Obra Federal, el reglamento de la Ley de Obra Federal y los POALINES. De esta última pirámide federal, pues considera nada más la excepción de los fondos previstos en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, conocidos como recursos federales transferidos mediante aportaciones de ramo 33, que en este caso pues aplican las leyes locales. Adelante. Bueno, el licenciado Germán ya mencionó el artículo 134. Yo lo retomo para hacer énfasis en el párrafo 3, que nos habla de la solvencia, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, que desarrollo durante la presentación. Sabemos que la actividad principal de un gobierno es canalizar de manera eficiente y oportuna los recursos públicos destinados a la inversión social y basados en planes de desarrollo ordenados y factibles que promuevan un crecimiento armónico del municipio, del estado y del país, lo cual implica un estricto apego a la normativa. Adelante. Gracias.
Vamos a dividir la obra pública en 3 etapas. Bueno, en una primera etapa tenemos la planeación, programación, presupuestación. El cumplimiento del contrato se logra con la ejecución de obra con sus controles de tiempo, costo y calidad, y partiendo de un proyecto ejecutivo en la primera etapa. Es decir, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cuánto nos costará la obra. Ya en otras pláticas y conversatorios de la SEC se ha definido lo que es incluir un proyecto ejecutivo completo. Adelante, por favor. En esta segunda etapa, desarrollada ya por el licenciado Germán, resaltamos la modalidad de ejecución, es decir, decidimos si es por administración directa o por contrato. Una vez que decidimos realizar la obra por contrato, seleccionamos la modalidad de adjudicación, ya sea licitación pública simplificada o adjudicación directa. En caso de normativa federal, la licitación pública sería la que corresponde a la invitación a cuando menos 3 personas. Y conforme a los montos máximos y límites establecidos, según el tipo de recurso, como ya vimos en las pirámides, puede ser federal, estatal o municipal. Bueno, la contratista y la contratante deben cuidar en todas las etapas de la obra los trámites, considerando la validez legal de la convocatoria, del contrato, bitácora, finiquito, entre otros documentos que pueden funcionar como prueba plena en asuntos legales. Recordar que para efectos legales la convocatoria es referencia en el proceso de adjudicación, como el contrato es en la ejecución. Algunas dependencias contratantes tienen problemas por modificar el modelo de contrato establecido en la convocatoria comparando con el contrato suscrito. Adelante. Muy bien, en la tercera etapa resaltamos la ejecución, que tiene origen en el cumplimiento del contrato, en el cual se establecen las declaraciones y cláusulas, con tópicos que hacen referencia a los trámites administrativos y que se llevarán para el mejor control del tiempo, costo y calidad de la obra, así como el cumplimiento del proyecto. Adelante. Muy bien, como veíamos en el 134 constitucional, debemos buscar la solvencia, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Es decir, considerar los controles respecto al costo, calidad y tiempo. El control del costo se da cuando el supervisor verifica que se paguen los precios del presupuesto contratado, con la autorización y pago de los precios fuera de catálogo, volúmenes excedentes, ajustes de costos, ajustes de indirectos, gastos financieros y gastos no recuperables durante su ejecución y hasta su término. El control del tiempo se da con la verificación y apego del programa de ejecución contratado y, en su caso, el convenido. El control de calidad se da con el cumplimiento de especificaciones de los conceptos que se proyectaron, con el control y verificación de la calidad, documentado con sus respectivos resultados de pruebas de laboratorio. La siguiente. En la norma estatal se consideran como tipo de contrato, la siguiente, por favor. Ya decía el licenciado, a precio alzado, a precio unitario y mixto. Este último que incluye una parte contrato de precio alzado y otra parte a precio unitario. Si fuese normativa federal, pues se agregaría la amortización programable. Bueno, ya el licenciado nos comentó las partes del contrato considerado como declaraciones, donde nos habla de la legitimidad de las partes para contratarse, y las cláusulas que se desarrollan como contenido mínimo en el artículo 89 de la Ley de Obra Estatal. Adelante. Muy bien, los contratos de obra y servicios relacionados que se regulan con la ley y reglamento estatal deben contener cuando menos, adelante, la autorización de la inversión para cubrir el compromiso y el fundamento con el que se describe el contrato. Ya se mencionó la importancia del origen del recurso para saber qué norma aplica. Aquí pudiera formar parte del contrato un anexo donde se evidencie la autorización de la inversión y la participación del recurso en su caso. Segundo, la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación, es decir, si fue licitación pública simplificada o adjudicación directa. En caso de federal ya resalto que la licitación simplificada se convierte en invitación a cuando menos 3 personas. 3, el objeto, tipo y monto del contrato. El objeto del contrato es regularmente la primera cláusula. Decidir el tipo del contrato, si es a precio unitario o precio alzado mixto. Y el monto del contrato establecido en etapas, en su caso también puede ser. Y cuarto,
el plazo de ejecución de los trabajos determinando días naturales, indicando la fecha de inicio y terminación, es decir, soportado con un programa de ejecución, como veremos adelante. La siguiente, por favor. Muy bien, continuamos con el artículo 89. La forma y términos, la siguiente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Para Guanajuato, pues, correspondería al 10% del importe total contratado. El porcentaje y forma de amortización de los anticipos para Guanajuato se constituye el 100% del anticipo otorgado, la garantía. 7. La forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos. Aquí para Guanajuato, pues la contratista informará por escrito la aplicación del anticipo. 8. El plazo y forma y lugar de pago de las estimaciones. Es muy importante considerar en el contrato la periodicidad de estimaciones, las fechas de corte, las fechas de presentación de las mismas. Ayuda a la contratante en caso de aplicación de sanciones o, en su caso, al cobro de gastos o costos financieros por parte del contratista. Y 9, la parte de la obra a subcontratar. Bueno, esto queda establecido desde la convocatoria. La siguiente, por favor. Y continuamos con el artículo 89. En su caso, ajustes de costos, supuestos y condiciones para su procedencia. Algunas normativas establecen que debe quedar establecido en el contrato el origen de la aplicación de los INPP, publicados en el INEGI, los términos perentorios para aplicar tanto a la alza como a la baja, y en su caso la aplicación de la afirmativa ficta en caso de que no se resuelva una solicitud del contratista. Y bueno, recordar que es un derecho el ajuste de costos para el contratista cuando es a la alza, pero también es una obligación de la contratante aplicar el ajuste a la baja. 11. El procedimiento de ajuste de costos, mismo que debe ser determinado desde el contrato, inclusive desde las bases, y deberá regir durante la vigencia del contrato. Recordar que en la federal tenemos 3 procedimientos, que es la aplicación del precio por precio, el de 80-20, que considera como ley de Pareto, y cuando tenemos la totalidad de la obra en su volumen, que se considera como obra tipo. Y en Guanajuato solo tenemos un procedimiento, que es la de 80-20. Y bueno, 12, porcentajes de penas convencionales por incumplimiento, retenciones y desfasamiento de programa. Aquí debemos establecer los términos y condiciones de la aplicación en el contrato. Los mecanismos por el cual el contratista reintegrará las cantidades que en cualquier forma hubiese recibido en exceso. Bueno, la contratante deberá considerar el reintegro de los recursos pagados en exceso, así como los gastos financieros que se generen desde que se pagó hasta que se reintegre. Recordando que los pagos en exceso a contratistas pudieran ser el pago de cantidades pagadas no ejecutadas, cantidades de obra pagadas no ejecutadas, el anticipo no devuelto, tratándose de terminaciones anticipadas y rescisiones, las sanciones no aplicadas, no pagadas, aplicadas y no pagadas, y finalmente el saldo a favor de la contratante en un finiquito. Adelante, por favor. Muy bien, el artículo 89, continuamos con la 14, costo de financiamiento conforme a lo previsto. Bueno, lo comentamos en la lámina anterior, conocido como gastos o costos financieros. 15, la descripción pormenorizada de la obra, debiendo acompañar como parte de la misma, aquí ya desde el contrato, el contenido mínimo del contrato nos habla de que son parte de la obra los proyectos, planos, especificaciones o términos de referencia en caso de servicios, los programas y presupuestos y demás documentos que forman parte del contrato, considerados como demás documentos, pues la bitácora, convenio, los fuera de catálogo una vez que se autorizan, los anexos de autorización de inversión. Y bueno, las 16, las causales de rescisión, suspensión y terminación del contrato. Aquí se pueden considerar en el contrato los supuestos, como ya se mencionó del caso fortuito y fuerza mayor. Inclusive ahora pudiera hasta considerarse la contingencia sanitaria. 17, las estipulaciones sobre el plazo para la recepción de la obra. Es muy importante distinguir y establecer los términos de entrega, porque hay mucha confusión en la parte de la entrega física, financiera, finiquito, pagos, devoluciones, liquidación, recepción, que vamos a desarrollar adelante. Y en su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán las controversias.
Bueno, esto estableciendo la norma aplicable. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente, en el 89, la fracción 19 nos dice la determinación de las deducciones o retenciones por desfasamiento del programa. Ya abrimos la parte de retenciones y penalizaciones. Bueno, para los ayuntamientos en Guanajuato, a través de la unidad administrativa responsable de la contratación de obra, elaborarán los contratos, los cuales deberán ser firmados por el presidente municipal o, en su caso, la persona en quien delegue tal facultad. Cabe señalar que se mencionan como contenido mínimo en este artículo 89, por lo que pudieran considerarse otras cláusulas, siempre y cuando éstas no sean contrarias a las establecidas en la ley. Adelante, por favor. Bueno, conforme a la norma del Estado de Guanajuato, una vez que se notifica el fallo, el contratista tiene 5 días para firmarlo. De no firmar el contrato, de no hacerlo por causa imputable a él, la convocante puede contratar al licitador que haya presentado la siguiente propuesta conveniente, según el registro del dictamen de evaluación. Si no firma la dependencia, no pasa nada. Este es un ejemplo de las cláusulas exorbitantes mencionadas por el licenciado Germán. Bueno, una vez firmado el contrato, el contratista tiene 5 días hábiles para presentar la garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo. La dependencia entrega anticipo dentro de los 5 días hábiles después de haber entregado la garantía, y la falta de entrega de anticipo prorrogará en igual término la fecha de inicio de los trabajos. Adelante, por favor. Bueno, la modificación de los contratos en una dependencia o un municipio de Guanajuato puede ser por tiempo o por costo, y se puede hacer en un solo convenio los dos. Primero, se pregunta si dicho convenio cambia el proyecto o el objeto del contrato. Si la respuesta es sí, no procede la elaboración del convenio. Si la respuesta es no, se determina el tiempo y el costo y se vuelve a preguntar, ¿cuenta con la justificación? Si la respuesta es no, no procede el convenio. Y si es sí, se pregunta nuevamente, ¿el tiempo del convenio rebasa el ejercicio presupuestal? Si la respuesta es sí, lo rebasa, entonces no procede el convenio y se programa para el siguiente programa de obra anual. Si la respuesta es no, entonces se pregunta, ¿cuenta con saldo disponible? Si la respuesta es no, no procede el convenio y se previene recurso para el siguiente ejercicio. Si la respuesta es sí, procede entonces la elaboración de uno o varios convenios modificatorios. Adelante, por favor. Muy bien, aquí solamente hacemos énfasis en la supletoriedad, en el último párrafo que nos habla de que a falta de disposición expresa en la ley, serán aplicables de manera supletoria en su orden el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia. Adelante. Muy bien, ¿qué pasa si el contratista termina antes de lo establecido en el contrato? Pues no requiere convenio. Pero ¿qué pasa si termina después del programa de ejecución de los trabajos? Pues entonces se hace la pregunta, ¿a quién le es imputable el atraso? Si la respuesta es por causa imputable a la dependencia, se realiza un convenio con un nuevo programa al que llamamos programa convenido. Pero si el atraso es por causa imputable al contratista, pues deberá apegarse al programa original con las correspondientes penalizaciones, sanciones y ajustes de costos conforme al programa contratado, sin perjuicio de que si se dilata más puede ser rescindido. Adelante, por favor. Bueno, los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma pueden terminar por el cumplimiento del objeto del contrato, por la terminación anticipada del contrato y por rescisión del contrato. Cabe señalar que la suspensión no es una forma de terminar el contrato. Esta aplica regularmente antes de una terminación o de una rescisión. Muy bien, gracias. La siguiente. Debemos recordar que ningún proyecto es perfecto, que puede suceder situaciones ajenas a las voluntades de las partes. Esto nos recuerda para el contratista el artículo 1847 del Código Civil Federal, que establece que no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por caso fortuito o fuerza insuperable. Lo conocemos como fortuito fuerza mayor. Y en 1943, el mismo código que nos habla de que nadie puede estar obligado a lo imposible. Muy bien. En las siguientes láminas nos vamos a brincar 3 filminas. Aquí solamente les voy a dejar la
la referencia normativa que aplica la normativa federal como estatal. Adelante, por favor. Vamos a la siguiente. La siguiente. Gracias. Bueno, hasta aquí. La suspensión. Perdón, antes en la suspensión, por favor. Otra, ahí mero. La suspensión nos dice que las dependencias y entidades podrán suspender los trabajos contratados. Cabe mencionar que el contratista no puede suspender, pero sí puede solicitar la suspensión por causa justificada. Bueno, entonces la dependencia es quien aplica la suspensión y puede ser temporalmente y puede ser en todo o en parte por cualquier causa justificada. Y bueno, el proceso es que se notifica al contratista la suspensión, se asienta en bitácora señalando las causas, la fecha de inicio y reanudación probable. Esto es de manera tentativa, ya que puede haber una o más suspensiones. En todos los casos de suspensión se deberá levantar acta circunstanciada. El contratista podrá solicitar el pago de gastos no recuperables, de acuerdo a lo previsto ya. Si se rebasa más o menos el 25% del tiempo del costo, se puede revisar tanto los indirectos como el financiamiento para ser ajustados. Y cuando la suspensión se derive de caso fortuito o fuerza mayor, se suscribe un convenio y solo procede el pago de gastos no recuperables para ciertas fracciones. Y aquí queda la normativa aplicable. Adelante, por favor. De igual manera, en la terminación anticipada, pues vamos a dejar solamente la referencia. Nos vamos hasta la filmina cuarta, por favor. La siguiente. Aquí, gracias. La terminación anticipada nos habla que las dependencias y entidades podrán dar por terminadas anticipadamente los contratos cuando ocurran razones de interés general, exista causa justificada y que de continuar ocasione un daño al Estado, un daño grave. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, como vimos antes, los trabajos, pues entonces podemos optar por terminar o dar por terminado el contrato de esta forma, ¿no? De manera anticipada. Se determina la nulidad total o parcial del acto que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública o por la resolución de una autoridad judicial competente. Por caso fortuito o fuerza mayor, que sea imposible continuar con los trabajos. Y en todos los casos deberá levantarse un acta circunstanciada. Y bueno, también podrán pagar gastos no recuperables, de acuerdo a lo ya establecido. Y si se rebasan más o menos el 25% del tiempo del costo, se pueden revisar los indirectos y financiamiento. Muy bien, la que sigue, por favor. Y bueno, la rescisión de los contratos. Antes de una rescisión debe haber un proceso de conciliación o conciliatorio, situación que no se da muy comúnmente. La rescisión es la última opción. Antes deben autorizarse prórrogas para su conclusión con las correspondientes penalizaciones y sanciones. Y aquí se debe de tener cuidado con las decisiones unilaterales porque se pueden violentar seguridades jurídicas o derechos humanos. Muy bien, nos pasamos hasta la filmina séptima, por favor, donde viene el desarrollo del proceso. Bueno, en la rescisión administrativa voy a hacer énfasis en la norma estatal con algunos tópicos de la federal. Aquí dice que se notifica a la contratista el incumplimiento que haya incurrido y se levante un acta. Debemos de tener mucho cuidado como dependencias contratantes cuando notificamos incumplimientos que pudieran derivar en una rescisión, ya que si el contratista decide aplicar el recurso o llevar un acto legal, pues el acto legal que debemos defender como contratante serían los que le notificamos de origen. Aquí hay que tener mucho cuidado. Muy bien, una vez que se le notifica mediante acta el incumplimiento, el contratista tiene un término de 15 días hábiles en la federal y 10 en la estatal para alegar lo que su derecho convenga. Después tenemos 15 días hábiles y 10
en la federal y 10 en la estatal, que es el término para que la dependencia determine si rescinde o no el contrato. En caso de que transcurrido el plazo la contratista no manifieste nada, pues se puede hacer de manera unilateral. En el término estatal tenemos establecido 17 días hábiles. Muy bien, ya vimos que para todo acto administrativo de suspensión, terminación anticipada o rescisión se debe levantar un acta circunstanciada y se debe notificar ya de manera formal por escrito la rescisión. El plazo para la elaboración del finiquito es de 30 días. Y bueno, dentro de los 10 días después de notificar la rescisión, el contratista debe reintegrar todos los documentos inherentes al contrato y el saldo por amortizar del anticipo. Aquí, en su caso, se pueden aplicar las penas convencionales, el cálculo del sobrecosto, que en tratándose de normativa federal aplica una u otra. En tratándose de la normativa del Estado de Guanajuato, aplican las dos. Y bueno, después también se pueden aplicar las garantías y en su caso la inhabilitación, porque sabemos que en toda rescisión de contrato se debe de notificar a la Secretaría de la Función Pública para la cancelación o suspensión en su caso en el Padrón Único de Contratistas. Adelante, por favor. Muy bien, decíamos que puede haber una rescisión, perdón, en la anterior, una rescisión declarada con autoridad judicial, es decir, que la rescisión deriva por culpa de la contratante. En este caso debe ser promovida por el contratista. Y si es imputable a la dependencia, pues se pagarán los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables. Cabe señalar que también una vez que inicie un proceso judicial, pues se suspende el trámite. También cuando hay conciliación se suspende el trámite de rescisión. Si el contratista pretende la rescisión, pues deberá acudir a la autoridad judicial y se estará a lo que la autoridad decida. Adelante, por favor. Muy bien, en la entrega-recepción. Bueno, aquí en la entrega-recepción señalamos el articulado de la normativa estatal y en resumen se ve que tiene, una vez terminada la obra, el contratista 5 días para notificar por escrito y en bitácora que ha terminado. La contratante tiene otros 5 días naturales siguientes para la verificación física. Hasta aquí hacemos un acta de entrega física y se está mencionando en ella la recepción como tal física. Aquí, a partir de esta fecha, es cuando nace la obligación de aplicar la garantía de visos ocultos por 12 meses. Después tenemos un término establecido en el contrato que habla un término menor de 20 días hábiles para elaboración del finiquito. En este finiquito, que también puede llamarse acta finiquito, se debe de establecer los créditos a favor y en contra y que cumple con las obligaciones fiscales y obrero-patronales. Bueno, después tenemos 5 días hábiles después del finiquito para la entrega-recepción. En esta entrega-recepción, pues deben de formar parte de ella el finiquito firmado, el acta de cierre financiero y la fianza de visos ocultos. Después del acta de entrega-recepción o en el finiquito deben de quedar a salvo los derechos del contratista en caso de que se le deban precios fuera de catálogo, ajustes de costos o volúmenes excedentes, para que sean pagados mediante un convenio de liquidación. Luego, entonces, para el convenio de liquidación que aplique, es necesario y obligatorio contar con un finiquito. Entonces, debemos distinguir 3 documentos: acta de entrega física, acta de finiquito y acta de entrega-recepción. La siguiente, por favor. Y bueno, la distinción de actas. Primero, el acta de entrega-recepción física contra el finiquito. Las dos son elaboradas por la contratante, nada más que en la entrega-recepción física, lo importante es que la entrega física de la contratista libera de responsabilidad sobre la obra y la contratante o la supervisión externa en su caso se quedan con esta responsabilidad hasta que sea entrega formal a quien lo opere. Y en el acta de finiquito, bueno, pues aquí la contratante y contratista concilian los créditos a favor y en contra. La contratante puede cerrar de manera unilateral. Y lo importante aquí es que la contratista será responsable de los vicios ocultos a partir de la entrega física y hasta por 12 meses. La siguiente, por favor. Bueno, los efectos legales de las actas de finiquito y de entrega-recepción, pues también
las distinguimos de manera relevante con la letra roja en la parte final. Es decir, en el documento de acta finiquito, aquí extinguen los derechos y nos habla de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto de reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. Y en el acta de entrega-recepción es el documento que acredita el cumplimiento de tiempo y forma, es decir, el cumplimiento del contrato. Se da por cumplido de manera legal. Y es muy importante que se resalte que en el acta de entrega-recepción se dé por extinguidos también derechos y obligaciones, es decir, que en esta acta de entrega-recepción forma parte el finiquito. Y bueno, sería todo de mi parte. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ingefede, muchas gracias, doctor Germán. Tenemos unas preguntas que nos están compartiendo aquí en el chat. Si me permiten, doy lectura y si nos pudieran, por favor, apoyar para responderlas. Nuestra primera pregunta dice, ¿cuáles son las características de una licitación simplificada? ¿Es el equivalente a una invitación a cuando menos 3 personas? Si no mal ubico, creo que esta es para el doctor Germán. Gracias, Liz. ¿Es el equivalente a la invitación a 3 personas? No, me parece que una licitación simplificada va más allá. Ciertamente el soporte, el sustento, lo esencial de una licitación simplificada, sí, basta con que se haga la invitación a 3 personas, pero no olvidar que la propia normativa, que la ley de obra dice que se aplicará en lo conducente los preceptos normativos de la licitación pública. Entonces, pues hay que hacerle caso, ¿sí? Sí, se necesita la invitación a 3 personas. Hay que checar también el monto, la cuantía, que dijimos que era el criterio económico. Suma no es suficiente con las tres invitaciones, pero sí es lo principal. Muchas gracias. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, cuando una constructora que tiene como 2 o 3 alias y son la misma, cuando no usan correctamente la personalidad jurídica que los delata, ¿pueden ser descalificados? Creo que también correspondería a su presentación, doctor Germán. Perdón, Liz, ¿me la puede repetir? Con gusto. Cuando una constructora que tiene como 2 o 3 alias y son la misma, cuando no usan correctamente la personalidad jurídica que los delata, ¿pueden ser descalificados? Yo pensaría que sí. Por principio de cuentas, creo que no debe de admitirse con alias. Finalmente son denominaciones o razones sociales con las que se deben de presentarse en esas posturas técnicas, ¿sí? Sí. Es más, dependiendo del caso en particular, pero probablemente no solo son materia de descalificación, sino habría que ver si hay alguna irregularidad de carácter administrativo o incluso penal. Sí, a mí también me parece que hay secretos a voces, contratistas que tienen una misma razón social. Y bueno, es muy importante señalar que cuando se realiza una revisión detallada de las propuestas, se debe establecer que no estén coludidos, y para esto le toca a quien revisa las propuestas la verificación de los contratistas, es decir, inclusive ir más allá de la revisión y constatar la capacidad técnica, legal, financiera de cada una de ellas. Y con esto, pues, por un lado, que sirva para la revisión detallada y descalificar en su caso.
Y segundo, en caso de que se pase, pues sí, ya que estaría aquí el servidor público coludido, como bien lo señala el licenciado. Adelante. Gracias, ando acá peleando con el micrófono. Gracias. Bien, tenemos otras preguntas. Muchas gracias por la respuesta. Dice, los montos que marca el decreto número 185 de fecha el 20 de diciembre del 2022, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, ¿en qué casos en particular se deben acatar? Bueno, en tratándose de licitaciones públicas simplificadas y adjudicación directa, tendríamos que distinguir tres. Primero, el que mencionan como tal implica montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación pública municipal. ¿Sí? Aquí el licenciado mencionó pues montos máximos y límites. Recordar que hay unos federales que se publican en la Ley de Presupuesto General de Egresos, perdón, no es ley, es en el Presupuesto General de Egresos Federal, en el anexo número 9. Después tenemos las estatales que se publican en la Ley General de Presupuesto de Egresos para el Estado, que aplicaría cuando hay recurso estatal, y estos que se mencionan, que son municipales. Y luego, ¿cómo aplican? Bueno, pues la publicación establece montos para tres grupos, el grupo A, B y C, donde separa a los municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes. Y también por la parte derecha señala los montos máximos de adjudicación directa y licitación simplificada como montos máximos y límites. En caso de que sean superiores a la licitación simplificada, pues serían la regla general de licitación pública. Perfecto. Doctor Germán, ¿usted quisiera agregar algo? Y pues la verdad es que muy poco. ¿En qué caso se debe de aplicar? Pues en todos, porque se trata de ley. Dependiendo del ámbito de la esfera de competencia, pues aplicar la ley que nos acaba de decir el ingeniero. Gracias. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de dar respuesta a las que el tiempo nos permita. Bien, la siguiente dice, en una licitación pública que se declara desierta, ¿qué es lo más recomendable? ¿Generar una nueva licitación o realizar la adjudicación directa? Bueno, miren, lo más recomendable es atender a lo establecido en el artículo 134 constitucional. Es decir, buscar siempre las mejores condiciones para el Estado. Y las mejores condiciones, pues, regularmente van a estar en volver a licitar. Y así lo establece la ley. Sin embargo, también ahora, tanto la federal como la estatal establecen la posibilidad de hacer una adjudicación directa. Sin embargo, bueno, aquí debemos recordar nada más que no debemos considerarlo como excusa para adjudicar una obra con un monto superior. Es decir, si participan en un proceso de licitación pública tres contratistas donde, por mencionar montos, participan con 19, 20 y 21 millones cada uno como propuesta para una obra, y que al mes siguiente se adjudique de manera directa, una vez que se dio por declarada desierta la primera, en un monto de 30 millones, pues aquí el criterio de economía ya se pierde con respecto al artículo 134 constitucional. ¿Es cuánto? Muchas gracias. La verdad es que coincido totalmente. O sea, ciertamente la normativa particular, la normativa secundaria, es decir, la ley permite, en ciertos supuestos, la adjudicación directa. Coincido en que hay que buscar las mejores condiciones y esta se encuentra en volver a hacer el procedimiento licitatorio en cumplimiento a los principios constitucionales de los que platicamos. Es decir, el principio de oposición, en fin, siempre es mejor atender a los criterios constitucionales que a la posibilidad de adjudicar nada más de manera directa. Por supuesto,
como lo señalé en la advertencia, hay que considerar las causas particulares y el asunto en particular. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, en las adjudicaciones directas, ¿tiene que existir investigación de mercado? Bueno, en toda obra debe existir investigación de mercado. Aquí la variante implica que para adjudicar una obra se debe partir de un proyecto y el proyecto incluye un presupuesto. Entonces el presupuesto trae como consecuencia el análisis de integración de precios unitarios y por lo tanto debe existir una investigación de mercado. Adicional a ello, bueno, lo que sí tenemos es que en el estado de Guanajuato tenemos a la Unidad Estatal de Costos que acorde al artículo 4 y 21 de la Ley de Obra para el Estado, pues se convierte en su aplicación de manera obligatoria como referencia para su presupuesto de expediente técnico. Y no por tenerlo como referencia implica que ya no se requiera una investigación de mercado por parte de la contratante. Gracias, doctor Germán. ¿Usted quiere agregar algo? De nuevo, según los principios generales, pues hay que atender el resto de la normativa. Es decir, nosotros en este momento platicamos en torno a los procedimientos de contratación, algunas particularidades, pero detrás de ello hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones previas a los procedimientos y seguramente cuestiones posteriores a los mismos. Y en las previas, coincido con el ingeniero, sí es necesario tener una investigación de mercado antes de cualquier procedimiento de contratación, por simplificado que sea, como el caso de la contratación directa. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los criterios para determinar las penas convencionales? Muy bien. Los criterios como tal, pues no existen, están en ley y reglamento. Es decir, no puedes manejar criterios diferentes a los que están establecidos en la norma. Y lo que menciona es que puedes aplicar penas convencionales y retenciones. Las penas convencionales y retenciones implican el cuidar el programa de ejecución pactado. Es decir, estas aplican solamente cuando hay retraso imputable al contratista, que es diferente a las sanciones o multas administrativas. Luego, entonces, las penas convencionales como tal, pues se deben ir cubriendo con retenciones cada que se atrase el contratista. Estas retenciones se deben reintegrar al contratista en las estimaciones subsiguientes en caso de que se regularice con el programa. De no ser así, en la parte final, pues se convertirán en penalizaciones. Y las penalizaciones, pues como ya vimos, deben de quedar establecidas en el contrato. Algo adicional, acuérdense que estas, según la doctrina, son parte de las cláusulas accidentales de los contratos de obra pública. Entonces ahí finalmente los suscribientes de los contratos pactarán lo que estimen necesario. Por eso es que hay tanta divergencia entre contratos de un municipio con respecto a otro. Algunos pueden sancionar de manera mucho más severa el incumplimiento del contrato que otros. Esto es parte de lo que queda al arbitrio, a la voluntad de los suscribientes. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿las lluvias atípicas son causa de suspensión? Bueno, aquí yo debo recordar al ingeniero Luis Alberto Ávila, amigo mío, que era uno de los mejores supervisores en el estado, ya falleció. Él tenía un control en su oficina cuando le iban a solicitar autorización de prórrogas o suspensiones por causa de lluvias atípicas. Normalmente establecía un calendario donde establecía las fechas en que llovió de manera atípica y en qué zonas. ¿Esto qué quiere decir?
que toda propuesta del contratista trae un término en su factor de salario real para la integración, donde aplica la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit. En tratándose de la Ley Federal del Trabajo, menciona días por lluvia y estas se consideran como días de lluvia normales. Y las atípicas sí son causa para modificar el contrato y se considera como una suspensión sin modificar el plazo, que es muy importante. Como no es causa imputable ni a la contratista ni al contratante, lo único que se tiene que hacer es un convenio modificatorio en tiempo sin modificar el plazo. Muchas gracias. Doctor Germán, ¿usted quiere comentar algo? Sí, la verdad es que se entra en las causas genéricas de fuerza mayor, los desastres naturales, entonces, pues sí. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué puede hacer la contratante cuando la fianza de vicios ocultos ya feneció y la obra es auditada después del plazo de esta fianza? Bueno, aquí es importante señalar que la fianza de vicios ocultos, como se mencionaba en las filminas últimas, aplica a partir de la entrega física de la obra y hasta por 12 meses. Aquí hay que distinguir que ya no aplica la ley de obras, sino la ley de fianzas. Ahora, una vez que fenece, pues el hecho de que la contratante la solicite o no, pues es parte de la responsabilidad que tiene como servidor público. De entrada la tiene que solicitar. De no hacerlo o de que haya fenecido, pues ya la causa imputable al contratista ya pues fenece también a los 12 meses. Sin embargo, sí resulta muy común que se audite o se revise. La Auditoría Superior tiene la facultad de revisar obras hasta 5 años atrás. En caso de que existan daños en la obra, pues se hace la verificación física con los controles de laboratorio correspondientes para verificar si efectivamente hay responsabilidad del contratista o no. Y con ello, bueno, se derivan las responsabilidades adicionales para los servidores públicos. Muchas gracias. Doctor Germán, ¿usted quisiera agregar algo más? Nada más, me sumo a la respuesta del ingeniero. Gracias. Creo que todavía nos alcanza el tiempo para responder un par de preguntas más. La siguiente dice, en la adjudicación directa, tomando como base el artículo 130, fracción 1 del reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, ¿en qué consiste o cuál es el proceso y documentación comprobatoria para evaluación de cuando menos 3 personas? Sí, bueno, para el auditorio que nos acompaña, el 130, fracción 1 del reglamento nos habla del proceso de adjudicación directa. En el estado de Guanajuato ya tenemos un poquito más, aunque sigue estando ambiguo, tenemos un poquito más de información para el procedimiento de adjudicación directa. En el 130 nos establece que la contratante deberá invitar a contratistas para asegurarse de que tengan la capacidad legal, técnica y económica para contratarse. Luego, entonces, hasta aquí lo único que hace el 130 es hacer una revisión técnica del contratista, seleccionando a los contratistas que pueden participar. Ahora, no habla de propuesta económica, aunque es recomendable hacer una invitación como si fuese un proceso de invitación restringida para transparentar el proceso. Sin embargo, no. Aquí lo que nos dice el 130 es que escoge un contratista que tenga la capacidad técnica para contratarse. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues ahí en las siguientes fracciones te dice, pues pide la información que te asegure que ha hecho una obra similar, que tiene contratos que no afectan la solvencia para seguir trabajando con esta obra. Es decir, inclusive ahí nosotros sugerimos que se agregue un documento bajo protesta de decir verdad que no está
en contra del artículo 16 de la Ley de Obra Pública. Y bueno, el cómo se le hace es así: seleccionar de entre 3 contratistas la propuesta, a quien te puede ofrecer la mejor propuesta técnica, de ahí escoges a uno y a ese ya le das el presupuesto o le das el catálogo para que te haga su propuesta. Así es como se debe de realizar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, en la mayoría de las obras existen ajustes, dando lugar a conceptos extraordinarios o volúmenes adicionales. En el caso de las modificaciones a los contratos, si se modifica el monto de los trabajos por, digamos, 5 pesos, aún así se tiene que elaborar la modificación. Es decir, ¿existe algún mínimo a la alza o a la baja? Bueno, en tratándose de extraordinarios que incluyen los precios fuera de catálogo y no excedente, nos está hablando de una modificación del contrato. El contrato hacia arriba se debe de solicitar el convenio para cerrar con la cantidad completa. Finalmente, si es hacia abajo, no se requiere un convenio. Cuando se habla de cantidades mínimas, normalmente se hace el trámite de pago sin considerar ya dicho convenio, porque es mucho más engorroso. Sin embargo, pues la ley no establece montos límites hacia arriba o hacia abajo. Sería mi comentario. Así es, en efecto. Donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Entonces, pues sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas más, que bueno, creo que por cuestión de tiempo ya no podíamos darle respuesta en esta sesión. Sin embargo, como mencionamos al inicio, las vamos a proporcionar a nuestros panelistas para que ellos nos hagan favor de responderlas y les remitiremos las respectivas contestaciones mediante correo electrónico. Bueno, pues agradecemos al ingeniero José Federico Pérez Tapia y al doctor Germán Rodríguez Lule por su intervención. Y en este momento me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que a nombre de nuestro titular, el maestro Javier Pérez Salazar, les otorgaremos. Reconocimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato otorga al ingeniero José Federico Pérez Tapia como ponente en la conferencia Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados, impartida como parte del Programa Anual de Capacitación Externo 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el día 29 de agosto, con una duración de 2 horas. Y firma maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior. En el mismo sentido, otorgaremos un reconocimiento similar al doctor Germán Rodríguez Lule. Bueno, pues de esta forma concluimos nuestras actividades del día de hoy. Ingeniero Federico, doctor Germán, ¿algún comentario adicional que quieran expresar para finalizar su intervención? Bueno, sí, solamente de mi parte agregar que es muy importante la capacitación, afilar el hacha a todos los compañeros que nos acompañan, que sigan las transmisiones de los conversatorios de la capacitación que llevamos aquí como Programa Anual de Capacitación 2023 y que estamos a la orden adicional a lo que comentamos aquí y en el auditorio en línea en caso de que tengan más preguntas. Gracias. Sí, solamente agradecer la invitación, agradecer la coparticipación del ingeniero Federico y esperar que esta plática, que finalmente es una plática, sea de utilidad para todos y todas ustedes. Nosotros estamos y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias por la moderación, Liz. Bueno, pues muchísimas gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta sesión de capacitación.
Gracias de nuevo a nuestros expositores y también a nuestros participantes que nos han acompañado durante este día. Agradecemos también a quienes siguieron nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues aprovecho una vez más para recordarles a nuestro amable auditorio que se compartirá el material de apoyo, los vínculos para las videograbaciones y los enlaces para las encuestas correspondientes a las direcciones de correo electrónico que proporcionaron en su formulario de registro. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, X, antes Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y en Spotify. Bien, pues sin más que agregar, los esperamos el día de mañana en nuestro último día de actividades de esta segunda jornada de capacitación Infraestructura Pública en Guanajuato. Que tengan un magnífico día y hasta mañana.